buscaré. Queridas familias, queridos amigos, ¿hemos caminado alguna vez por un desierto? Posiblemente no, pero posiblemente sí. Hemos atravesado algún lugar inhóspito, desértico, pero lo hacíamos con muchas seguridades. Íbamos en auto, en compañía de otros, teníamos un mapa para orientarnos o un GPS, teníamos alimentos, agua que llevábamos, cruzábamos rápido por ese lugar. Pero ¿nos podemos imaginar lo que es cruzar en soledad un desierto y sin esas seguridades? Posiblemente nos vaya abatiendo el cansancio, la soledad, ese desaliento que nace de ver un esfuerzo que no sirve para mucho. Y quizás si estuviésemos en esa situación sentiríamos el abandono, el deseo de abandonarnos. El profeta Elías es uno de los profetas grandes de Israel, y la palabra de Dios nos cuenta algo muy importante que le ocurrió en su vida, en su ministerio, cuando él predicaba para mantener viva la fe en Dios, en Yahvé, en el Dios de la alianza, el Dios que había liberado a su pueblo. Él estaba en Israel y el rey, Ahab, se había casado con la hija del rey de los fenicios, Jezabel. Pero esto trajo un desastre, por así decirlo, religioso, porque Jezabel trajo también su idolatría, el culto a Baal, para implantarlo en el pueblo y para ir desechando el culto de Yahvé, del Dios de Israel. Y el rey fue condescendiente y cómplice de aquello, fueron erigiendo altares a los Baales, lugares de culto, destruyendo los lugares de ese culto del Dios de Israel. La reina Jezabel comenzó una persecución también con los profetas de Yahvé. Y ahí es Elías el que desenmascara a los profetas. Ella se había rodeado, Jezabel, de una cantidad de profetas y de los que hablan en nombre de Baal al servicio del poder del reino, profetas aduladores. Y Elías logra en el Monte Carmelo desenmascararlos. Pero esto para que el pueblo vuelva a Dios. Pero esto despierta la ira de la reina que decide la muerte inmediata de Elías. Y Elías, lleno de miedo, debe huir. Pronto deja a su servidor en un lugar seguro y emprende el camino hacia el desierto. Pero claro, en el desierto, solo, sin nada, en un espíritu de huida, siente muy pronto el desaliento, el cansancio, el hambre, la sed. Y de pronto, después de haber caminado un día, nos dice el relato de la Escritura, se tiró bajo una retama como a morir. Sin embargo, ahí ocurre algo. Como un mensajero de Dios, se le aparece y le dice, levántate, come. Y ahí le ofrece un pan y un jarro de agua. Elías lo come, lo toma y se vuelve a echar y dice, no, tenés que seguir caminando, el camino es largo. Y con esa palabra de aliento y con ese alimento, Elías reemprende el camino y lo hace hacia el monte Sinaí, allá en el desierto, donde Dios había celebrado su alianza con el pueblo por medio de Moisés. Y entonces, a partir de este momento, la huida del profeta se convierte en peregrinación. Y nos dice el relato que caminó 40 días hasta llegar a aquel lugar. Y así
entonces es donde Dios se le manifiesta nuevamente y le da la fuerza para volver y seguir luchando. Elías ha vuelto al lugar de la alianza con Dios, es decir, donde Dios sella ese pacto de amor, de fidelidad con su pueblo, haciéndolo suyo, ese pueblo que abandona al Señor ahora, pero que necesita volver a la fidelidad. Esto es también como un símbolo de lo que es nuestra vida. Esos 40 días del camino del profeta en el desierto pueden ser como un símbolo de lo que es nuestra vida. Avanzamos, pero muchas veces sentimos ante el sufrimiento que sobreviene, ante situaciones difíciles, la soledad, el abandono, el desaliento. Y así es donde nosotros estamos llamados como a sentir la voz de Dios. Elías siguió caminando por la palabra de Dios que lo alentó y por el pan que lo alimentó. Y así nosotros también, en este caminar, tenemos la palabra del Señor que nos llega una y otra vez, la palabra del Evangelio, como diciéndonos: levantate, seguime, animate, te falta mucho en la vida por recorrer, no te abandones. Nos invita a volver a Dios, pero también el Señor nos ha dejado el alimento. Aquel pan que recibe el profeta es como un símbolo del pan que nos deja Jesús. Jesús se hace pan de vida para poder a nosotros sostenernos en nuestro peregrinar hacia esa meta que es el encuentro con Dios, la alianza definitiva y eterna, el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese pan es Jesús. Después de haber multiplicado los panes, Jesús habla al pueblo animándolo a buscar otro pan. La gente lo busca porque comió, pero Jesús les dice: busquen el verdadero pan. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús entonces nos está animando a que también nosotros, peregrinando en esta vida que muchas veces es desierto, es lugar de huidas, sin embargo hay un rumbo, una meta, y hay una palabra de Dios que nos alienta y un pan que nos alimenta. Aquel pan del profeta es como un anuncio de la Eucaristía. Por eso creo que estos relatos bíblicos nos están como invitando a nosotros a vivir una vida intensamente eucarística. La Iglesia como comunidad celebra permanentemente la Eucaristía, pero de un modo particular el domingo como día del Señor, día de la Iglesia, día de la familia de Dios, día de la Pascua semanal, donde Jesús nos da su palabra cuando leemos el Evangelio y se nos da Él a nosotros como pan de vida. Qué importante es recibir esto que Jesús nos da, que es Él mismo entregado por nosotros para la vida del mundo. Que Dios nos bendiga.